Hola, buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Eh, Siento mucho no haber podido grabar estos días. La verdad es que teníamos esta clase pendiente, pero no había grabado porque tuve algunos viajes y no me dio el tiempo como para grabar la semana pasada. Y les pido todas las disculpas, pero hoy día nos volvemos a encontrar, ¿no es cierto?, en este estudio que estamos realizando sobre teología sistemática básica. Hoy día quedamos de conversar sobre el tema número 3, que es la claridad, la necesidad y suficiencia de la Biblia. Eh, y vamos a resolver algunas dudas o vamos a conversar sobre este tema que no deja de ser importante, sobre todo viviendo en este mes de septiembre lo que se conoce mundialmente como el mes de la Biblia, ¿ya? Así que antes de comenzar la clase vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por reunirnos en esta instancia, por poder compartir de tu palabra, por poder compartir un estudio bíblico nuevamente. Te agradecemos porque has sido bueno con nosotros este tiempo, porque podemos apartar tiempo de nuestra vida para poder estudiar, para poder prepararnos, para poder aprender, a fin de enseñar a otros que necesitan también aprender de ti. Queremos que abras nuestra mente, abras nuestro entendimiento, abras cada parte de nuestro cerebro para que pueda comprender las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, que no sean solamente palabras de estudio, sino también palabras para conocerte a ti. Te agradecemos por todo lo que nos das y le pedimos a tu Espíritu Santo que nos guíe en esta reunión. En Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a conversar hoy día sobre la claridad, necesidad y suficiencia de la Biblia y principalmente queremos dar respuesta a través de este capítulo a tres interrogantes. La primera es, ¿pueden solamente los eruditos bíblicos entender correctamente la Biblia? ¿Será que solamente ellos pueden hacerlo o todos quienes hemos recibido, ¿no es cierto?, este don maravilloso de conocer al Señor, podemos dar un entendimiento correcto de la Biblia? La segunda interrogante es, ¿para qué es necesaria la Biblia? A lo mejor si fuésemos de alguna otra religión, ¿no es cierto?, tal vez bastaría con solamente hacer actos de presencia, hacer ritos, pero a lo mejor un libro no tendría ninguna necesidad con nosotros. Y la tercera interrogante ¿es la Biblia suficiente para saber lo que Dios quiere que pensemos o hagamos? ¿Es suficiente? ¿O será que tenemos que agregar algunos otros escritos para poder comprender lo que Dios quiere que hagamos? Y bueno, los objetivos entonces de la clase en el día de hoy son considerar la Biblia en su claridad, necesidad y suficiencia para la vida cristiana. Y ese es el objetivo único y principal de la clase que vamos a tener hoy día. Es una clase bastante breve, ¿ya? Así que es el único objetivo. Entonces, considerar la Biblia en su claridad, necesidad y suficiencia para la vida cristiana. El enfoque de este curso, el enfoque de este tema, el enfoque en general de aprender teología sistemática, recordemos que es eh, mejorar aspectos en nuestra vida cristiana, sustentar aspectos en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Con una teología o con argumentos sólidos. La idea siempre es tener argumentos sólidos. No podemos ser cristianos solamente nominales o solamente porque nos parece correcto o porque estamos de acuerdo o porque nos gusta un estilo de música, un estilo de vida, sino que tenemos que sustentar nuestra vida cristiana bajo fundamentos con un mayor peso. El primer subtema es la claridad de la Biblia. Bien, la Biblia para empezar afirma, la misma Biblia afirma su claridad, ¿ya? Y la claridad que el creyente puede adquirir al leerla, porque una Biblia no tiene mayor validez si es que nosotros no hacemos el ejercicio de la lectura. No sacamos nada con tener una Biblia y tenerla abierta, ¿verdad? Tenerla abierta y no saber qué es lo que dice, porque no hacemos el ejercicio de la lectura.
Hay personas que tienden a usar la Biblia como un amuleto, la dejan abierta en los veladores, en algún lugar de la casa como un altar, en algún pasaje especial de la Biblia, a fin de prácticamente evitar maleficios. Pero la Biblia no es un amuleto, la Biblia es un libro. Y como es un libro, contiene lectura, ¿verdad? Y esa lectura, para que haga efecto o para comprender lo que dice, no basta con que a lo mejor nos cuenten qué es lo que dice, sino que tenemos que leerla y tenemos que hacer el ejercicio de una lectura cotidiana de la Biblia. Entonces, el primer punto es que para afirmar, ¿no es cierto?, que la Biblia es clara y que la Biblia afirma su propia claridad, tenemos que hacer el ejercicio de leerla y entenderla. ¿Y cómo se hace este ejercicio? Hay una premisa básica dentro de las doctrinas, dentro del judaísmo, y tiene que ver con lo que Moisés le recomienda al pueblo de Israel, ¿verdad? Y es: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces encontramos, ¿verdad?, que para que la Biblia afirme su claridad tenemos que leerla de forma continua. Y al leerla de forma continua, lo más probable es que vamos a ir entendiéndola de forma progresiva. Es decir, no vamos a sentarnos solamente a leer o solamente a escuchar, sino que vamos a comprender de forma progresiva a medida que vayamos repitiendo lo que la Biblia dice, o leyéndola en voz alta, o leyéndola en voz baja, o escuchando un audio de la Biblia, ¿verdad? Pero la idea es comprender de que la Biblia afirma su propia claridad a medida que la vamos leyendo. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos recomienda hablar sobre ella. ¿Sí? Dentro de la cultura del pueblo de Israel está el hecho de hablar constantemente de la Biblia, así como decían los profetas, así como se recomienda, ¿verdad?, en la ley. Entonces, vamos encontrando que la Biblia tiene su propia claridad a medida que hablamos también de ella. ¿Sí? Ahora, tenemos que entender de que nosotros somos parte de la historia que tiene la manera más fácil de comprender la Biblia, porque hoy día la tenemos traducida a nuestro idioma, la podemos leer, podemos recurrir continuamente a ella, por lo tanto tenemos acceso directo a las escrituras. No como el pueblo de Israel, en la época de Jesús, en donde se reunían solamente a leer las escrituras en el templo. Entonces, la lectura era breve y pese a que era breve, los judíos conocían mucho de la cultura bíblica. Entonces, es importante que nosotros hagamos este ejercicio de escudriñar continuamente las escrituras. Segundo, la Biblia, para que sea clara, se debe entender desde un proceso moral y espiritual. Es decir, ¿cómo lo entendemos desde un proceso moral y espiritual? Por ejemplo, encontramos en el Nuevo Testamento un texto que dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Es decir, para poder comprender lo que la Biblia tiene y que sea clara para nosotros, tenemos que hacer un proceso espiritual y moral. No podemos comprender a la Biblia y no vamos a entender la palabra de Dios si no hacemos un proceso espiritual, si solamente la leemos por leer o porque no tenemos ninguna otra cosa que hacer y solamente la estamos leyendo como un pasatiempo. Si la leemos como un pasatiempo, lo más probable es que no entre en provecho a nuestra vida. Sin embargo, si la buscamos desde una perspectiva espiritual, de crecimiento espiritual, lo más probable es que la Biblia se comience a ser muy, muy clara para nosotros a medida que la vamos leyendo. Vamos a ir encontrando consejos de vida, consejos de matrimonio, consejos cómo ser padre, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestros recursos en general. Entonces, lo primero es que tenemos que entender que la Biblia se hace clara cuando tenemos cualidades morales y espirituales necesarias para entender correctamente lo que la Biblia dice. ¿Sí? Y como un tercer punto, tenemos que definir entonces qué es claridad.
porque decimos, claro, la Biblia se lee, ¿verdad?, de una manera clara y tenemos que hacer una lectura de una manera clara. Y la claridad de la Biblia quiere decir que las escrituras están escritas de tal manera que sus enseñanzas las puede entender todo el que la lee buscando la ayuda de Dios y estando dispuesto a seguirla. Es decir, la Biblia se hace clara cuando entendemos el consejo de Dios tangencialmente escrito, ¿verdad?, en la Biblia y seguimos ese consejo a la vez de que lo vamos leyendo. Porque si no seguimos el consejo y finalmente comenzamos a cuestionar lo que Dios nos aconseja y nos recomienda a través de la Biblia, lo más probable es que pierda absoluta claridad para nosotros. ¿Sí? La Biblia es un consejo que hay que seguir. La Biblia es una palabra que hay que obedecer. Lo veíamos en la clase anterior. Y por lo tanto, para que la Biblia, para que definir la claridad de la Biblia, tenemos que entender que es un consejo que hay que seguir. Hay una enseñanza que hay que obedecer siempre y vamos a entender siempre y cuando nuestro corazón esté dispuesto a entender lo que la Biblia nos quiere decir. Si no tenemos disposición, lo más probable es que la Biblia se transforme en algo enredado, que no lo vamos a comprender, que no vamos a poder sacar provecho y que finalmente nos va a hacer cuestionar mucho más a Dios desde nuestra perspectiva humana, más que entenderlo a Él como un ser divino, que era lo que hablábamos en la clase pasada, que a Dios no podemos comprenderlo desde la perspectiva humana, o es muy poco lo que logramos comprenderlo porque Dios es un ser absoluto, por lo tanto no vamos a lograr comprenderlo y simplemente tenemos que obedecer lo que su palabra nos dice. Ahora, ¿por qué algunos malentienden la Biblia? Bueno, la Biblia se malentiende porque hay dos ejercicios que no se hacen habitualmente. El primero es comprenderlo desde la hermenéutica, es decir, desde la interpretación, ¿verdad? Que es, la hermenéutica son todos los principios o métodos correctos para poder interpretar un texto. Ese es un ramo completamente diferente, ¿verdad? Y es un curso completamente diferente que podemos dictar más adelante. Pero algunos no entienden la Biblia porque no hacen un buen método de interpretación bíblico. No la interpretan bien, no tienen un método, toman una palabra y la utilizan de manera literal, toman un texto y lo interpretan de forma literal, intentan legalizar la Biblia, ¿verdad? Poner muchas reglas y finalmente no entienden lo que Dios quiere entregar como un beneficio para el pueblo a través del estudio de la Biblia. Y la segunda tiene que ver con la exégesis, ¿sí? Que es el proceso de interpretar un pasaje bíblico. Es decir, muchas personas toman un versículo o toman parte de un versículo o toman trocitos de la Biblia para poder hacer una doctrina completa sin tomar el pasaje, el contexto histórico, el contexto cultural con el cual fue escrito ese pasaje determinado de la Biblia. Y por lo tanto, todo eso va a llevar a una mala interpretación bíblica, a una equivocada forma de interpretar lo que la Biblia nos quiere decir. Y lo peligroso de eso es que muchas de estas personas predican constantemente en la iglesia sin saber lo que la Biblia está diciendo realmente en un versículo. Entonces, es importante hacer estos dos procesos. Primero, ocupar métodos de interpretación bíblica, que eso es la hermenéutica. Y lo segundo, hacer exégesis completa sobre un pasaje de la Biblia completo, hermanos. Completo. No hay nada más peligroso que tomar 4 versículos y a partir de esos 4 versículos en diferentes libros hacer un sermón intentando de acomodar lo que yo pienso a lo que la Biblia dice. Es lo más peligroso que podemos hacer cuando estamos recién empezando a predicar o a enseñar en la iglesia. Tenemos que entender también que la claridad de la Biblia es una doctrina que tenemos que llevar a la práctica. ¿Y cómo hacemos práctico esto de que la Biblia sea clara para nosotros? Punto 1. No podemos hacer afirmaciones en donde la Biblia guarda silencio sobre algunos temas. ¿Ya? Tenemos que entender que hay temas en donde Dios no nos habla en la Biblia.
si bien la Biblia nos habla sobre cómo conducirnos en nuestra vida cristiana, hay partes que la Biblia no menciona y que Dios no nos da una respuesta clara a través de las Escrituras. ¿Sí? Y en esas partes en donde Dios guarda silencio en la Biblia, no podemos hacer una interpretación completa. Punto 1. Punto 2. No podemos, es posible que hayamos cometido errores nosotros en la interpretación de la Biblia. Y es importante que esos errores se vayan corrigiendo. ¿Sí? Y dentro de los errores más comunes que nosotros hacemos en la interpretación bíblica está el hecho de que nosotros añadimos cosas o agregamos cosas y decimos la Biblia dice cuando la Biblia en realidad no lo ha dicho nunca. Por ejemplo, una premisa habitual, la oración es la llave de todas las cosas. Eso la Biblia no lo dice. ¿Ya? No lo dice. Otra premisa, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Eso lo dijo Gandhi, hermanos. No está en la Biblia, no sale en la Biblia. Dios aborrece tanto el pecado como al hombre que insiste en pecar. Es decir, Dios aborrece al pecador y se aparta de él porque es un Dios santo. Sí está en la intención y en el corazón de Dios de que el hombre pecador pueda volverse santo, ¿verdad? Y pueda seguir al Señor, que es un Dios santo. Sí está esa intención en el corazón de Dios, ¿sí? Y por último, dentro de este ítem, tenemos que entender de que hay papel que los eruditos bíblicos, ¿no es cierto?, cumplen dentro de la claridad de la Biblia. Es decir, hay personas que trabajan para hacernos entender la Biblia de una forma más clara. ¿Y cuál es este papel? Primero, el de enseñar la Biblia correctamente. Ese es el papel principal de los eruditos en Biblia. Enseñar la Biblia. Segundo, explorar aspectos de comprensión de las enseñanzas de la Biblia. Es decir, hay eruditos de la Biblia que trabajan, ¿no es cierto?, haciendo, ya sean textos o buscando métodos para enseñar la Biblia de una forma más clara. Por ejemplo, a los niños se les enseña habitualmente pintando historias bíblicas impresionantes para que ellos tengan el hambre de poder comprender la Biblia. Y por último, los eruditos hacen un rol muy importante que tiene relación con defender nuestra fe. Por eso es importante tener un grado de erudición en Biblia para nosotros hacer una defensa de nuestra fe. Si no, cualquier doctrina, cualquier persona con un grado de estudio bíblico, con un grado de estudio a nivel intelectual superior al que nosotros disponemos para entender la Biblia, podría echar abajo nuestra fe. Por eso es importantísimo que nosotros hagamos una correcta estudio de la palabra del Señor. Bien, continuamos. Dentro de lo que, dentro de lo que se hace como estudio bíblico, es importante entender de que, además de la claridad, nosotros tenemos que entender de que la Biblia se nos hace necesaria como cristianos. ¿Por qué se nos hace necesaria como cristianos? Por la siguiente definición. La necesidad de las Escrituras quiere decir que la Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio, para mantener la vida espiritual y para el conocimiento cierto de la voluntad de Dios, pero no es necesaria para saber que Dios existe, ni para saber algo en cuanto al carácter de Dios y las leyes morales. Ahora, ¿qué se refiere de que sea necesaria para el conocimiento del Evangelio? Principalmente por una recomendación que nos hace el apóstol Pablo, ¿verdad? En Romanos 10, versículo 13 al 17, en donde dice, porque todo el que invoque al Señor, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje,
y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es decir, la Biblia se nos hace necesaria para conocer quién es Cristo y cuál es el mensaje que Cristo tiene. ¿A qué se refiere este mensaje? Se refiere al Evangelio, y el Evangelio no es nada más ni nada menos que comprender de que Cristo nos ofrece la salvación. Y nos ofrece la salvación a una vida llena de pecado, nos ofrece una salvación para entender de que nos eximimos de cierta forma de la ira de Dios. Y cuando nos eximimos de la ira de Dios, nos eximimos de la ira de Dios una vez que morimos. Por lo tanto, este Evangelio no es nada más ni nada menos, estimados hermanos y amigos, que una respuesta cierta a lo que sucede después de que el hombre muere en este cuerpo terrenal, para entender de que nuestra vida continúa más allá del ámbito físico. Y esa vida que continúa más allá del ámbito físico no depende nada más ni nada menos que de Cristo. Y ese es su mensaje, ese es su evangelio. El hecho de hacernos salvos a través de su mensaje, a través de su muerte en la cruz, Él nos hace salvos de esta ira de Dios que debería venir sobre nosotros porque somos personas pecadoras. Se hace necesaria también la Biblia para entender y para mantener una vida espiritual. La palabra del Señor dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y no hay palabra que venga de la boca de Dios más que la que encontramos en la Biblia. Es decir, el hombre no solamente es un ser físico, no solamente es un ser material, sino que también es un ser espiritual. Y como es un ser espiritual, necesita desarrollar su espíritu. ¿Cómo desarrolla el hombre su espíritu? Cultivándolo a través de la lectura continua de la palabra del Señor. ¿Sí? Porque es palabra de Dios, es aliento de vida lo que encontramos a través de las Escrituras. Un tercer punto vendría a ser conocer la voluntad de Dios. La Biblia nos muestra cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida. ¿Cuál es esa voluntad? Es decir, ¿para qué estamos acá? ¿Cuál es el motivo por el cual el Señor nos creó? Y todo eso lo logramos entender a través de la lectura de la Biblia. ¿Sí? Todos tenemos un motivo, todos tenemos una razón de por qué estamos vivos o por qué hemos sido creados. Y ese motivo solamente lo encontramos entendiendo la voluntad de Dios para nosotros. ¿Sí? Además, tenemos que entender de que la Biblia no se hace necesaria para justificar la existencia de Dios. ¿Sí? Es decir, no es necesaria la Biblia para saber que Dios existe. ¿Por qué? Principalmente por dos cosas. La primera es la revelación general y por otro lado la revelación especial. ¿Ya? La revelación general y la revelación especial tiene relación con cómo Dios se revela al hombre a través de cosas que no son la Biblia. Entendemos el poder de Dios y la gloria de Dios la comprendemos a través de la creación. Por eso se hace importante que todo hermano comprenda que somos creacionistas. Si somos cristianos y creemos en otras doctrinas, ¿verdad?, que tienen relación con la creación del hombre, no vamos a comprender al Creador ni tampoco le damos la gloria debida a su creación, debida a lo que Él hizo creando al hombre y creando la naturaleza. Dios se revela a través de esto, ¿sí? Se revela a través de la creación y del hombre, del orden creado. Ahora, también hay una revelación, ¿no es cierto?, que tiene relación con la revelación especial que hace Dios para el hombre
a través de su mensaje, a través de Cristo. Dios se revela a través de la vida de Cristo. Y esa revelación especial es la que se hace necesaria para ser salvos. Es decir, que Cristo se revela como el Mesías, como el Salvador, ¿verdad? Revela cuáles son sus planes para el hombre y por lo tanto a través de esos planes el hombre se hace salvo. ¿Sí? Entonces, de esa forma vamos comprendiendo los tipos de revelaciones que existen y la Biblia no se hace necesaria para entender de que Dios existe, sino que logramos entender que Dios existe solo contemplando la creación que Dios hizo. Qué maravilloso es comprender, ¿verdad?, que Dios es real sin necesidad de leerlo en la Biblia. Y ahora entramos al tercer punto que tiene relación con que la Biblia es suficiente. ¿Sí? ¿Cómo comprendemos que la Biblia y que la palabra de Dios es suficiente para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo personal? Y podemos definir la suficiencia de la Biblia según el siguiente escrito. La suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contenía todas las palabras que Dios quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación, para confiar perfectamente en Él y para obedecerle perfectamente. Es decir, no necesitamos otro evangelio. ¿Sí? Hay hermanos o hay personas como los mormones que tienen un libro que se llama Libro del Mormón, que es otro evangelio de Jesucristo, pero nosotros los cristianos sabemos que no necesitamos otro evangelio más que el que sale en la Biblia. ¿Sí? No necesitamos otro evangelio más. Bien, entonces entendemos de que la suficiencia de la Biblia tiene relación con la palabra de Dios sobre temas particulares que responden a nuestras preguntas. ¿Sí? Es decir, hay algunos temas en particular que necesitamos enfocarnos, ¿no es cierto? Sobre, por ejemplo, la salvación, sobre qué piensa Dios acerca de la vida, de la muerte, de la adoración. Son temas particulares que responden a nuestras preguntas. ¿Sí? Y eso lo encontramos en la Biblia, esas respuestas las encontramos en la Biblia. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos ayunar? ¿Debemos o no debemos diezmar? ¿Está o no, es apta o no la iglesia donde me encuentro para entregar el diezmo o no? Acerca de la ofrenda. Entonces hay muchos temas particulares en los que encontramos, ¿no es cierto?, respuestas en las Escrituras. Por eso hablamos de que son importantes y la Biblia es suficiente para nuestra vida cristiana, para el desarrollo de lo que nosotros hacemos en esta búsqueda y en esta esperanza de la redención. ¿Sí? Ahora, completa, ¿no es cierto?, la historia de la redención. ¿A qué se refiere con esto? A que la Biblia, ¿no es cierto?, nos enseña o nos habla a través de punta a cabo acerca de la redención del hombre y cómo éste logra, ¿verdad?, hacerse parte de esta redención, cómo Cristo le entrega la redención al hombre, desde la creación hasta el Apocalipsis, que es la última esperanza para la iglesia, ¿verdad?, nos habla sobre la redención. Es decir, la Biblia es completamente suficiente para entender la redención. No debemos añadir nada a esto. Y nos otorga aplicaciones prácticas. Primero, buscar respuestas, ¿sí? Tenemos que escudriñarla para buscar respuestas para nuestra vida. Segundo, la misma Biblia nos indica que no debemos añadir nada a la revelación moderna, ¿sí? No debemos añadir nada. La Biblia dice que hay una maldición para quienes añadan cosas al mensaje, cuando en realidad el mensaje es súper simple, el del Evangelio, y tiene relación con presentar a Cristo, ¿verdad?, como la única puerta para acceder a la salvación. Si añadimos la tradición, si añadimos ritos y símbolos,
a la salvación, a la redención, ojo, podemos añadir ritos, claro que sí, si vamos a la iglesia y somos parte de la liturgia bíblica, estamos dentro de un rito, pero estos ritos no nos hacen salvos, sino solamente el Evangelio del Señor es lo que nos hace salvos. Tercera cosa que nos otorga como aplicación práctica es que no existe una revelación moderna superior, no añadimos más requisitos a la salvación, ¿sí? Y nos invita a estar continuamente gozosos. Y esa es una de las mejores invitaciones que podemos encontrar en la Biblia, el estar continuamente gozosos. ¿Por qué? Porque como la Biblia contiene toda la historia para ser salvos, para pasar una eternidad felices, no tenemos necesidad de nada más en la tierra. El problema más grande del hombre, que era pasar una vida eterna en muerte, ¿sí? Una vida eterna en muerte, ese problema ya fue resuelto por Cristo. Por lo tanto, no tenemos ningún sentido para no sentirnos gozosos todos los días, porque tenemos este acceso a la redención todos los días, solamente por el creer que Cristo abrió una puerta para que el hombre entre a gozarse en la plenitud con Dios. Y es allí en donde vamos a encontrar todas las respuestas que a lo mejor necesitamos en las interrogantes que van surgiendo a medida que vamos estudiando y escudriñando, ¿sí? Este libro o la Biblia en general, ¿sí? Y vamos a encontrar respuesta, hermanos, a todas aquellas preguntas difíciles, solamente cuando entremos delante de la presencia de Dios. Para terminar, ¿verdad? Como todos los días tenemos algunas tareas, ¿ya? Son algunas preguntas que vamos a ir entregando para que usted complete su tarea, complete sus cuestionarios y vayamos avanzando en la búsqueda, ¿verdad?, de la excelencia. Esta semana tocaba examen. Y el examen simplemente va a ser que usted resuelva las 3 tareas, me las envía por correo, al correo que está aquí abajo en la descripción del video, y usted pueda, ¿verdad?, tener una nota por esas 3 tareas que usted entregó. Y así vamos a ir avanzando, ¿no es cierto?, hacia el siguiente capítulo. La próxima semana vamos a iniciar con otra parte de teología sistemática, que es la segunda parte y tiene relación con la doctrina de Dios. Y vamos a hablar sobre el carácter de Dios y sus atributos incomunicables, ¿sí? ¿Cómo sabemos que Dios existe? ¿Podemos en realidad conocer a Dios? ¿De qué manera es Dios diferente a nosotros? La respuesta a esas preguntas las vamos a tratar de responder con la segunda parte de este estudio, ¿verdad?, de teología sistemática básica. Así que mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos. La clase de hoy día fue un poco más breve que las anteriores. Espero que estén disfrutando tanto como yo este estudio y que podamos ir avanzando en lo que nuestra vida cristiana merece, ¿sí? Así como habitualmente comemos algo rico y disfrutamos una buena comida, también tenemos que disfrutar una buena comida para nuestro espíritu. Así que mis hermanos, les dejo un abrazo gigante y muchas gracias por acompañarnos en la clase de hoy día. Que el Señor les bendiga.